Bueno, buenos días para todos. ¿Sí, me escuchan y están viendo la pantalla? Sí, señora, muy bien. Sí, señora. Sí, Bueno, perfecto. ya había mencionado entonces la doctora, el tema que vamos a revisar el día de hoy es Semiología Clínica Aplicada a la Telemedicina. Fue un tema que revisé mientras estaba haciendo mi rotación de neumología pediátrica. Bueno, entonces nos vamos a plantear unos objetivos. El primer objetivo va a ser recordar los aspectos clave de la anamnesis y el examen físico pulmonar en pediatría, establecer las diferencias en la clasificación y terminología de los ruidos respiratorios. Vamos a revisar cada uno de los ruidos de una forma pues muy corta, como las características de cada uno, pues porque es un tema muy extenso. Y finalmente vamos a describir los avances que hay en el análisis computarizado de los ruidos respiratorios. Entonces, primero arrancamos con la parte del examen físico pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar cuando hacemos un examen físico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir de una historia clínica completa, donde tengamos todos los datos del niño, sus antecedentes, porque pues eso es lo que nos va a orientar a ver qué es lo que queremos buscar mientras hacemos el examen físico. El examen físico, como ya sabemos, debe ser secuencial, no se nos puede olvidar por más afanado, por más grave que esté el paciente, el examen físico se debe hacer de una forma secuencial, entonces tiene los 4 pasos, recordemos. En la parte pulmonar es importante la inspección desde que el paciente llega al consultorio o desde que entramos nosotros a verlo y a estar en contacto con él, tenemos que estar viendo como las características, si tiene algún fenotipo específico, cuál es su estado nutricional, cómo está su patrón respiratorio, cómo está su frecuencia respiratoria. Entonces, por eso les traje como esta tablita, sobre todo para los estudiantes, para que recuerden que las frecuencias respiratorias van a ser distintas de acuerdo a la edad. Importante la palpación también, porque debemos ver que el niño tenga de pronto deformidades, puntos dolorosos, zonas de crepitación, la percusión, que a veces se nos olvida mucho, pero nos puede servir para definir, por ejemplo, que haya áreas de hiperclaridad o áreas de matidez. Finalmente, entonces, pues hacemos la auscultación, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. La auscultación nos va a servir para ver los ruidos respiratorios tanto normales como anormales. Les quise traer esta imagen que está al lado derecho de la diapositiva para recordarles que el examen físico y la auscultación se debe hacer de una forma secuencial. Entonces, tenemos que hacerla primero en los ápices y después en las bases. O sea, se sigue como este diagrama que podemos ver en la imagen, para tanto en la parte anterior como en la parte posterior, para que no se nos vaya a olvidar ningún sitio y para que no se nos vaya a pasar ninguna alteración. Hablando un poco entonces de dificultad respiratoria, algunos signos que nos pueden servir mucho y que se deben identificar rápidamente para que podamos actuar. Entonces, entre esos tenemos las retracciones. Las retracciones pueden ser subesternales, intercostales, supraclaviculares, supraesternales y externales. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Los neonatos y los lactantes, sobre todo los lactantes más pequeñitos, van a tener poco panículo adiposo y van a tener debilidad de los músculos intercostales. Entonces, de esta manera, ellos normalmente en su patrón respiratorio normal pueden presentar retracciones intercostales sin que estas sean patológicas. Por eso, estos pacientes hay que evaluarlos y pronarlos para ver si estos hallazgos se ven en la parte posterior. Les quise traer un video para que podamos ver son patológicas. Por otro lado, tenemos un paciente que está en su clínica. Podemos apreciar Otro de los signos importantes a identificar es el aleteo nasal. Entonces, este aleteo nasal va a ser el agrandamiento de las alas de la nariz, que lo que va a tratar de hacer el niño es disminuir la resistencia nasal, el flujo de aire. Entonces, de esta manera, como tratar de captar la mayor cantidad de aire sin que este sea turbulento. Les voy a traer un video donde podemos ver claramente es
importante cuando hablamos de estos signos de dificultad respiratoria identificar cuál es la cronología, porque no es lo mismo enfrentarnos a un niño que tiene una aleteo nasal. María Fernanda, perdón. ¿Aló? María Fernanda, es que no se te escucha bien. Tú puedes, como eres la anfitriona, puedes cerrar por favor el micrófono que está abierto de Claudia González. Yo creo que es porque tenemos interferencia. Como Ya lo cerró Claudia, muchas gracias. Ok, porque no sé cómo. Bueno, entonces, retomando, les había dicho que pues el primer signo de dificultad respiratoria que aparece va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces tenemos una taquipnea. Ya cuando va avanzando, el niño presenta retracciones subcostales. Posteriormente, las retracciones intercostales bajas, que como ya les había dicho, se deben evaluar en la parte posterior, y sobre todo en los niños más pequeños. Después va avanzando la dificultad, aparece la retracción supraesternal y supraclavicular, posteriormente el aleteo nasal y finalmente el quejido, que lo vamos a revisar más adelante. O sea, el quejido es un signo ominoso de falla respiratoria. Es un paciente que tiene quejido, es un paciente que probablemente vaya a necesitar soporte ventilatorio. Como una anotación que quiero hacer acá, las retracciones supraesternales y supraclaviculares van a aparecer primero cuando se trata de un compromiso de vía aérea alta. O sea, en este caso, si el compromiso es alto, no vamos a tener los primeros pasos, sino que inicialmente pues arranca con la taquipnea y con la retracción supraesternal y supraclavicular. Entonces, entrando como ya al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la parte de la auscultación. La auscultación es una actividad que nosotros hacemos todos los días con nuestros pacientes, ya sea que tengamos pacientes pediátricos o que tengamos pacientes adultos. Sin embargo, es una actividad que a veces hacemos de rutina, pero que tiene algunas dificultades. Entre estas dificultades está primero que los ruidos son muy rápidos, sobre todo en los niños que tienen una taquipnea. A veces es difícil identificar como la naturaleza y las características que vamos a revisar. Entonces, por eso la importancia de entrenar el oído, que entre más nosotros auscultemos, más vamos a tener como ese entrenamiento para poder identificar las características, pero estos ruidos pueden ser muy rápidos y pueden ser difíciles a veces de identificar como estas pequeñas características que los hacen diferentes unos de otros. Otra cosa importante es la subjetividad. O sea, podemos auscultar todos los que estamos en esta reunión el mismo paciente y podemos decir todos, el uno puede decir que tiene un crépito, el otro puede decir que tiene un roncus, entonces porque es muy subjetivo. Finalmente tenemos un problema con la estandarización de la terminología, porque se ha descrito que durante, por ejemplo, cuando se hace la traducción de los textos, entonces no hay como una estandarización, a pesar que se han hecho consensos, a pesar que se han hecho múltiples reuniones y múltiples, tratando como de establecer los términos y que todos hablemos el mismo idioma, todavía sigue habiendo muchas dificultades. Entonces es como una diapositiva para recordar un poco qué ha pasado como con todo este proceso desde que Hipócrates ponía la oreja en el pecho de los pacientes para poder sentir qué es lo que estaba pasando. Posteriormente, en 1816, llega René Laennec, que ya utiliza como un dispositivo. Primero utiliza un papel enrollado y después utiliza un tubo de madera para poder auscultar el paciente. Él es el que primero empieza a hablar como de ruidos, empieza a hablar de estos términos de estertor húmedo y seco. Esto pues ya se ha abandonado, como vamos a ver más adelante. Y entonces avanza en el tiempo como el estudio de estos ruidos y la posible clasificación. Viene una fecha muy importante que es 1987, donde tenemos la clasificación de la ILSA. La clasificación va a ser en dos grandes grupos, que es con la que nos vamos a quedar el día de hoy. Los dividen en ruidos continuos y en ruidos discontinuos. Sobre el análisis computarizado de los ruidos se viene hablando hace mucho tiempo, pero desde el año 2000 aparece la Sociedad Europea que define este término, que es el término de Corsa, que va a ser el análisis computarizado de los ruidos respiratorios. Esta tablita se las quise traer, ¿por qué? Porque podemos ver que en los diferentes idiomas podemos ver que todavía no hay este consenso que les había dicho. Entonces, por ejemplo, en el idioma portugués se sigue mencionando el término estertor. O sea, esto es un artículo publicado en 2015 que recoge como todos estos términos. Por ejemplo, acá en el español, algunas de las traducciones siguen siendo estertor. O sea, este término ya se debe abandonar. El término adecuado es crépito. Por acá también tenemos que en el lenguaje británico suelen mencionar que la sibilancia es una sibilancia de alto tono y que el roncus es una sibilancia de bajo tono. Entonces, lo que se ha tratado de definir
es que la sibilancia es sibilancia y el roncus es roncus. Entonces, esa es como la nomenclatura universal que existe. Por otra parte, como les había dicho, el problema de la subjetividad, entonces quise traer este artículo que fue un estudio que publicaron en 2019, tratando de medir precisamente eso, cuál era la precisión de la auscultación pulmonar. Pusieron a escuchar los mismos ruidos a 205 participantes, entre los cuales estaban internos, médicos generales, pediatras, neumólogos, estudiantes de medicina, para ver si llegaban como a algún acuerdo cuando escuchaban el mismo ruido. Podemos ver entonces que al mayor acuerdo, acá en este lado de la gráfica, todos identificaban con mucha facilidad la sibilancia. O sea, lo que se ha escrito en la literatura es que la sibilancia es el ruido más fácil de identificar. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá que casi todos llegan a un acuerdo. Sin embargo, los ruidos más difíciles de identificar o de llegar como a un consenso son precisamente el roncus y el crépito grueso. Entonces, por eso podemos ver que ese es el que tiene como la menor cantidad de puntajes. Hablando un poco de experiencia, como de la importancia de que podamos hacer el examen físico completo y que podamos entrenar el oído, y esto pues va como para nosotros que somos personas que estamos en formación, tratar como de auscultar la mayor cantidad de pacientes, porque como podemos ver en este estudio, los neumólogos fueron los que tuvieron los puntajes más altos. Entonces se supone que el neumólogo pues está como más familiarizado con esta parte, entonces pues ellos fueron los que obtuvieron los mejores puntajes en todos los ruidos respiratorios. Este es otro estudio que nos muestra básicamente lo mismo. Hay mayor consenso cuando auscultamos sibilancias y hay menor consenso cuando, en cuanto a roncus y en cuanto a crépitos. Entonces, para poder hablar de las características de los ruidos respiratorios, tenemos que tener en cuenta que son unos sonidos que van a tener ciertas características. Entonces, la primera va a ser la frecuencia. La frecuencia se define como el número de ondas sonoras o vibraciones por segundo y lo vamos a definir en hertz. Es importante también conocer el concepto de longitud de onda, que va a depender de la velocidad de la onda sonora, el medio en el que atraviesa y la temperatura, el tono, que va a ser la percepción subjetiva de la frecuencia del sonido, y va a depender pues precisamente de la frecuencia. El oído humano va a ser capaz de identificar en frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Otro concepto importante es el de intensidad, que va a estar determinado por la fuente de energía, la amplitud de las vibraciones, la distancia, el material por el que tiene que viajar, y esto es muy importante porque cuando el paciente tiene algún tipo de alteración, ya sea una consolidación o ya sea un derrame, lo que hacemos es que este ruido tiene que pasar a través de todas estas superficies o de estas cosas, entonces esto le da unas características. La amplitud también es muy importante porque nos va a dar la energía a las ondas sonoras. La sonoridad va a ser la percepción subjetiva de la amplitud y se va a medir en decibeles. Y la calidad o el timbre es lo que diferencia dos sonidos que van a tener el mismo tono y el mismo volumen y va a estar determinado finalmente por la frecuencia. Entonces, cuando hablamos de clasificación de ruidos respiratorios, tenemos que clasificarlos en dos grandes grupos inicialmente, los normales y los anormales. Esta diapositiva la quisimos poner en la revisión. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida esta parte, o sea, nos vamos a buscar ruidos respiratorios anormales, pues porque tenemos que definir si nuestro paciente tiene algún tipo de alteración, pero nos olvidamos de los ruidos normales. O sea, cuando nosotros auscultamos a un paciente, tenemos que saber que tenemos que también describir los ruidos respiratorios que son normales y la forma en la que la voz se transmite de una forma también normal. Por el otro lado tenemos los anormales, que van a ser dos grandes grupos, los anormalmente transmitidos y los adventicios. Entonces, en cuanto a los anormalmente transmitidos, es muy importante, es un dato semiológico que nos puede ayudar y a veces se nos olvida. O sea, nosotros no palpamos los pacientes, vamos, lo auscultamos, tiene crépitos o tiene sibilancias y ya. Entonces, esta herramienta de la palpación de la resonancia vocal nos puede servir muchísimo porque nos puede mostrar no como patología, no que se estén produciendo en los pulmones, sino que la voz se va a transmitir y nos va a producir algún tipo de cambio que nos indique que hay una alteración pulmonar. Entonces, como para recordar brevemente, sobre todo para los estudiantes, que puede presentarse broncofonía. Entonces, cuando hay broncofonía, se escuchan los sonidos con mayor intensidad y mayor claridad, pero no se definen todavía sílabas. En la pectoriloquia ya podemos identificar cuando palpamos el paciente y cuando auscultamos el paciente que se pueden diferenciar las sílabas, o sea, se siente, por eso se dice que es como el pectoriloquia, es como el pecho que habla. La pectoriloquia áfona es cuando el paciente pronuncia las palabras en susurro y se pueden auscultar a través del estetoscopio. La egofonía
Ego, una de las traducciones del griego es cabra, precisamente se escucha como si fuese una cabra. Le pedimos al paciente que diga la letra E y se escucha como una A. Esto lo que nos va a mostrar es que en esa área que estamos auscultando hay algo extraño que no tiene que haber. Entonces, o es una consolidación o es un derrame. De pronto no hemos tenido la oportunidad y por eso les traje un sonido de una egofonía. Yo no sé si lo pudieron escuchar, ¿me confirman? Sí, sí lo escuchamos, gracias. Bueno, entonces la clasificación, ya como para fines prácticos con la que nos quisimos quedar, es la clasificación que es la anual, es la Sociedad Internacional de Ruidos Respiratorios. Esto es lo que viene desde el año 1987. Ellos dividen los ruidos respiratorios en los normales, que van a ser el sonido traqueal y el sonido pulmonar, y en dos grandes grupos, los musicales o los continuos y los no musicales o discontinuos. En los sonidos musicales o continuos tenemos el estridor, la sibilancia y el roncus, y en los no musicales o discontinuos vamos a encontrar el crépito, la fricción pleural y el sonido mixto. Les quise traer los términos tanto en español como en inglés, pues porque tenemos que estar muy relacionados, a veces tenemos que leer muchas cosas en inglés para que podamos identificarlos. Entonces, el sonido traqueal básicamente se va a escuchar en ambas fases del ciclo respiratorio. Les quise traer como las características principales. Todas las diapositivas de aquí en adelante van a ver que tienen esta tablita. Fue sacado de un artículo publicado en el New England del 2014, que fue el que les compartí para la invitación al Ateneo. Entonces nos va a mostrar como algunas características acústicas y la onda de forma expandida. Es muy importante esta parte para la parte final de la presentación, como para poder identificar la morfología de cada uno de los ruidos. Entonces, como ya les había dicho, el sonido traqueal se ausculta en ambas fases del ciclo respiratorio. Lo que nos va a mostrar básicamente es que la vía aérea está permeable. Entonces ponemos el fonendoscopio en la parte superior o en la parte external o en la parte del cuello y podemos auscultar fácilmente que está pasando aire a través de la vía aérea alta. Va a tener una frecuencia entre 100 y 5000 Hz. Les voy a compartir un audio. Lo que nos muestra básicamente es que el aire está a través de la vía aérea alta. Tenemos el sonido pulmonar, va a ser muy parecido al sonido traqueal, solamente que va a ser un poco más suave porque ya está en la vía aérea periférica, se ausculta en la inspiración y en la expiración temprana. Esto es lo que erróneamente conocemos como el murmullo vesicular. Entonces se habla de murmullo vesicular porque el alveolo es una estructura circular, entonces pues como si fuese una vesícula. Sin embargo, si hablamos de un ruido pulmonar normal, no se debe producir en el alveolo, el flujo en el alveolo debe ser laminar, por lo tanto, no es la etiología del sonido pulmonar como tal. O sea, lo que nos está mostrando es que está pasando aire a través de la vía pulmonar, la vía aérea periférica. Entonces, por eso es incorrecto hablar de murmullo vesicular, se debe decir ruidos respiratorios o sonido pulmonar normal. Puede estar disminuido tanto en la generación porque haya ocupación o porque haya una consolidación o por la transmisión del sonido. Entonces, por ejemplo, los pacientes que son muy gorditos o que tienen una deformidad o que tienen un derrame, pues no se puede escuchar como con claridad. La frecuencia típica va a estar entre 100 y 1000 Hz. Acá tenemos un ejemplo. Es muy suave, parecido al anterior, como si pasara aire de una forma muy suave y al fondo podemos escuchar los ruidos cardíacos del paciente. O sea, esto sería una auscultación de un paciente normal. Arrancamos ya con la parte patológica, entonces por una parte tenemos la respiración bronquial. Esta respiración bronquial se va a escuchar en ambas fases, pero va a ser más prolongado en la expiración. Lo que nos va a mostrar fisiopatológicamente es que va a haber una vía aérea que está permeable por la que está pasando aire, pero está rodeada de un tejido consolidado y esto va a ser cerca a la periferia. Entonces, de esta manera se escucha como si estuviéramos soplando dentro de un tubo. Básicamente se va a dividir en tres grandes grupos, tubular, anfórico y cavernoso, dependiendo de dónde se esté produciendo. Si es tubular, o sea, es la vía aérea pasando a través de un área consolidada, pero si por ejemplo tenemos un paciente que tiene una caverna que está comunicada con la vía aérea, se va a escuchar precisamente así, como si fuera como si el aire estuviera fluyendo dentro de una caverna.
Esto cuando va a corresponder a lo que nosotros vemos en la radiografía de tórax como el broncograma aéreo, que va a ser estas áreas de consolidación que van a estar donde se dibuja la vía aérea. Acá tenemos un ejemplo. Es como si sopláramos dentro de un tubo, así lo refiere pues la literatura. Entramos entonces a los dos grandes grupos de los sonidos respiratorios anormales. Primera parte vamos a revisar los musicales o los continuos. El primero es el estridor. El estridor tiene un sonido muy característico porque va a ser agudo, va a tener un tono alto. Lo que nos va a mostrar en la parte pues patológica de la enfermedad es que va a haber un flujo de aire que va a ser turbulento a través de un segmento de la vía aérea que va a estar estrecho. Entonces, este estridor, como ya sabemos todos, puede ser inspiratorio o puede ser bifásico. Va a tener una frecuencia de más o menos más de 500 Hz. Por acá les quiero compartir un video. Es un niño preescolar. El carácter se puede ocultar. Nos vamos a la función de la vía aérea. Por acá tenemos un lactante. Entonces es fácilmente identificable. La sibilancia, como ya les había dicho, pues va a ser el ruido más fácilmente identificable por todos. Esto pues ha sido establecido por los estudios y por la literatura. Va a tener un tono alto, se ausculta en la expiración o en ambos. Lo que nos va a mostrar básicamente es que la vía aérea está estrecha, por lo tanto pues produce este ruido característico. Se va a producir, idealmente se produce entre la segunda y séptima generación de la vía aérea. Y algo que tenemos que tener muy importante como en cuenta es que el tono de la sibilancia no lo va a dar el diámetro de la vía aérea, porque a veces pensamos que entre más pequeñita sea la vía aérea, pues va a sibilar con más facilidad. No, el tono lo va a determinar tanto el grosor como la rigidez y la tensión longitudinal de la pared. Tiene una frecuencia mucho más alta, entre 100 y 5000 Hz. Por acá podemos ver, quiero que recuerden como esta imagen de la onda de forma para que lo podamos diferenciar de un roncus. Por acá tenemos un ejemplo. Entonces, podemos pues, como facilidad. Entonces, estas sibilancias se pueden producir en varias enfermedades, pueden estar en el asma, en el EPOC, en un paciente con bronquiolitis. En este caso serían sibilancias generalizadas, pero también pueden ser localizadas mostrando como una enfermedad local o un proceso local del pulmón. No todo paciente que tenga una obstrucción severa de la vía aérea puede sibilar. O sea, en estos casos los pacientes pues no hay flujo de aire, por lo tanto es lo que se conoce como el pulmón silencioso, que es un signo gravísimo y que nos muestra pues gran compromiso de nuestro paciente. En este caso no puede haber sibilancias, pues porque no está pasando el aire. Cuando hice la revisión de la literatura, encontré que estas sibilancias se podían dividir en dos grupos, de acuerdo como a las notas musicales que tengan. Entonces las dividen en monofónicas si tienen una sola nota musical y polifónicas si tienen varias notas musicales. Ahora esto es pues difícil para nosotros porque pues el sonido es muy rápido y poder identificar como que tiene una sola nota o que tiene varias notas en el momento de auscultar al paciente puede ser muy difícil. Pero pues solamente lo traje como para que tengamos en cuenta eso. Las sibilancias como de la bronquiolitis, del asma, son más características, pero por ejemplo, les traje un ejemplo de un paciente con EPOC que pues se nota mucho que va a tener varias notas musicales. Entonces por acá sería, por ejemplo, un paciente que tiene una bronquiolitis. Podemos sentir como una sola nota musical, en cambio acá un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podemos ver que tiene. Por otro lado tenemos el roncus. El roncus va a ser, la característica es que va a tener un tono bajo. Básicamente lo describen como cuando uno escucha a una persona que está roncando, se siente en la inspiración, en la expiración o en ambas. Está relacionado con la producción de líquido en una vía aérea que está estrecha.
Entonces, lo que les había mencionado tiene una frecuencia mucho más baja que la sibilancia, alrededor de 150 Hz, y lo que les había dicho de la longitud de onda de forma, o sea, las oscilaciones van a ser mucho menores que en las sibilancias, y por eso, pues, como la diferencia entre los dos ruidos. Tenemos por acá un ejemplo. Pues, se parece mucho a escuchar a alguien roncando. Por otra parte, entonces el otro grande grupo era el de los sonidos no musicales o discontinuos. Entonces tenemos como primero el crépito a su vez se va a dividir en dos grupos, el grupo del crépito fino y el grupo de los crépitos gruesos. La diferencia entre los dos son cositas como muy claves, pero que nos pueden llevar a diferenciarlos fácil. O sea, el crépito fino se ausculta solamente en la inspiración, no se afecta por la tos porque no está relacionado con las secreciones, y el crépito fino no se transmite por la boca. Entonces, estas serían como las diferencias con el crépito grueso. Estos crépitos finos son característicos, o sea, los describe la literatura como cuando uno abre un velcro, se siente de esta manera. Es típico de muchas entidades, como por ejemplo la neumonía, pero se puede encontrar en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, y es muy típico de los pacientes que tienen fibrosis. Entonces tiene una frecuencia típica de más o menos 650 Hz, con una duración mucho más corta, y la frecuencia va a ser más alta que el crépito grueso. Por acá tenemos un ejemplo. Lo describe como si estuviese despegando un velcro. Por otra parte tenemos el crépito grueso. Entonces las diferencias, lo que ya les había dicho. El crépito grueso se ausculta en inspiración y en expiración, o sea, diferenciándolo del crépito fino. Este sí va a estar relacionado con las secreciones, por lo tanto se afecta con la tos, se transmite por la boca, y es muy típico de los pacientes que tienen neumonía. Entonces, de acuerdo a la fase en la que estemos en la neumonía, podemos auscultar crépitos gruesos o podemos auscultar crépitos finos, con una frecuencia pues de alrededor de 350 Hz. Bueno, entonces como puede ser bastante difícil, entonces como para recordar, traje esta tablita para poder diferenciar en los, tanto para el crépito fino como para el crépito grueso. Entonces para que nos recordemos como esta diapositiva. El crépito fino va a ser exclusivamente auscultado en la inspiración, en cambio el crépito grueso en inspiración y en expiración. El crépito fino va a ser más corto, con una frecuencia más alta, y va a ser con un tono mucho más alto. Esta sería la morfología de una onda de forma de un crépito, o sea, normalmente. Entonces, la duración total es la que incluyen las dos flechitas 2D, va a incluir tanto la onda de deflexión inicial como la onda de deflexión final. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta como para que entendamos un poquito la parte final de la revisión. Entonces, como adelantándome un poquito a esta parte, se han hecho muchos estudios para poder identificar cómo, de acuerdo al tipo de ruido, la fase inspiratoria que se dé, el número de ruidos que se den por inspiración, qué tipo, si es fino, si es grueso, cuál es la frecuencia, cuál es la duración, podemos establecer a qué patología se está relacionando. Entonces, allá vamos con el análisis computarizado de los ruidos respiratorios. Entonces, de acuerdo a todas estas características, podemos decir, este es un crépito que corresponde a un paciente que tiene fibrosis pulmonar, que tiene una falla cardíaca, que tiene una neumonía o que tiene una obstrucción crónica de la vía aérea. Entonces, por eso, pues como la importancia de revisar esta parte, porque son ayudas pues que nos pueden servir en el análisis de nuestros pacientes. Otro de los ruidos discontinuos va a ser la fricción pleural. Normalmente las pleuras van a estar, pleura parietal y visceral van a estar separadas por una cantidad mínima de líquido, y ellas, pues esto permite que se lubriquen y que no se rocen. Entonces, en casos que haya una inflamación o que haya un tumor, pues esto se pierde, las pleuras se empiezan a tocar y se rozan, por lo tanto se produce la fricción pleural. Entonces, este sonido es muy parecido al crépito grueso, sobre todo. Va a tener una frecuencia baja, menos de 350 Hz. Por acá tenemos un ejemplo. Y podemos ver, es muy parecido al crépito grueso. Entonces, precisamente la literatura nos muestra como que son dos ruidos muy parecidos. Esto es como una tablita tratando de diferenciar como las características de los dos ruidos. Entonces, por ejemplo, dice cuál es la fase en la que se ausculta. La fricción pleural va a ser bifásica.
Los crépitos van a depender si es un crépito fino o es un crépito grueso. De pronto, la fricción pleural se puede auscultar más fácil cuando se hace presión con el fonendoscopio sobre la caja torácica, o se puede asociar a otros hallazgos como dolor pleurítico o que tenga signos de inflamación. El crépito, por otro lado, se modifica por la tos, en cambio la fricción pleural no. Pero si vamos como a la parte práctica, estos dos se pueden confundir. Entonces, por eso como la importancia de estas pequeñas características que nos puedan ayudar a diferenciar una cosa de la otra, que pueden mostrar dos entidades completamente distintas. Finalmente, el último de los sonidos no musicales es el sonido mixto. Realmente fue la primera vez que yo lo escuché en mi vida, no sabía que existía. Las traducciones, el término en inglés es squawk, pero las traducciones que encontré eran muchas. Graznido, pues las traducciones al español, graznido, alarido. Entonces, por eso pues puede ser como difícil, y ahí la importancia de que haya una estandarización también en español de los ruidos respiratorios. Se menciona que es mixto porque va a estar compuesto como de una sibilancia corta que se sigue de un crépito inmediatamente. O sea, el mecanismo es muy poco conocido, pero se ha encontrado en pacientes que tienen neumonía por hipersensibilidad y enfermedad pulmonar intersticial. La frecuencia es baja, alrededor de 200 a 300 Hz. Por acá me encontré un ejemplo para que lo podamos escuchar. Bueno, el quejido no hace parte de la clasificación actual de la ILSA, como ya vimos pues como en la tablita inicial. Sin embargo, no lo quise dejar por fuera porque el quejido, como ya les había mencionado cuando hablábamos de cronología de dificultad respiratoria, es un signo pues de opinoso de falla respiratoria, por lo tanto hay que tenerlo muy presente. Este quejido se va a dar, el mecanismo fisiopatológico es porque hay un frenado glótico, sobre todo en los pacientes neonatos, y en los lactantes más pequeñitos porque va a haber un cierre parcial de las cuerdas vocales tratando de mantener la mayor cantidad de presión intraalveolar y así hacer que este alveolo no se colapse, sobre todo en los niños que no van a tener dificultades, o los neonatos que todavía no tienen buena cantidad de surfactante. Entonces esto hace que el alveolo se cierre y hayan atelectasis. De esta manera, entonces el niño trata de mantener esta presión intraalveolar. Por acá tenemos un ejemplo para que nunca se nos olvide. I gave him a nut and Además podemos apreciar que tiene un aleteo nasal. O sea, este es un paciente que está críticamente enfermo y probablemente vaya a necesitar algún tipo de apoyo. Entonces, la última parte de la revisión, pues finalmente es la parte, hablarles un poquito del análisis computarizado de los ruidos. Entonces, por eso quisimos hacer como esta revisión, para que podamos tener en cuenta primero cada uno de los ruidos, cómo se clasifican y cuáles van a ser sus características, para poder entrar a ver esta parte del análisis computarizado de los ruidos. Entonces, sí, la auscultación es una herramienta tan valiosa que tenemos nosotros todos los días para hacer los diagnósticos de nuestros pacientes y poder definir claramente pues cuál va a ser su patología y cuál va a ser su tratamiento. Pues, ¿por qué no utilizar, y debido a todos los problemas que tenemos, pues por qué no utilizar de pronto algún método que nos sirva para que esta medida sea un poco más objetiva? Entonces, porque pues ya vimos que hay muchas dificultades en la subjetividad, porque los ruidos son muy rápidos, porque no hay una estandarización. Entonces, tratar de utilizar herramientas que hagan que esta estrategia sea un poco más objetiva. Es ahí donde aparece el término, pues, o el concepto de hacer el análisis computarizado de los ruidos y de los patrones acústicos. De esto, pues, esto no es nuevo. O sea, me encontré artículos inclusive de los años 90 que hablaban de esto. Entonces, básicamente a grandes rasgos lo que hacen es tomar el sonido del paciente, se registra mediante algún tipo de dispositivo, se hace un análisis informático y de acuerdo a todas las características que les mencioné, tono, frecuencia, duración, la forma de la onda expandida, entonces van a hacer una clasificación de cada uno de los ruidos con una buena sensibilidad del 80%, una especificidad del 85%. Entonces, lo que utilizan la mayoría, depende como del sitio y depende de qué herramientas tengan, pero lo que utilizan básicamente es un neumotacógrafo. El neumotacógrafo va a medir los flujos de aire y de volumen. Se utilizan para tomar estos ruidos del paciente, micrófonos, grabadoras, se hacen estudios de fononeumografía. Recordemos que el fononeumograma va a ser la representación simultánea de los sonidos pulmonares y las señales del flujo aéreo, o sea, como que grafica qué es lo que está pasando. Y nos va a botar como estos daticos que ya revisamos previamente.
la forma de onda, el tiempo, el número, dónde se está produciendo el ruido, para poder identificar qué ruido es, e inclusive ellos mencionan que nos puede hablar de gravedad de patología. Entonces, si es un paciente que tiene una neumonía, pero nos dice, bueno, este paciente tiene otras características que nos pueden hacer ver que tiene una neumonía severa. Entonces, por ejemplo, esta es una de las formas en las que la hacen. Este es un artículo publicado por una revista de ingeniería y de biología, que lo que hacen es una medición. O sea, a este lado, en esta parte de la diapositiva, podemos ver que de esta forma se registra el ruido respiratorio. Entonces, lo que hacen es extender la onda, o sea, una expansión del eje del tiempo. De esta manera, la onda queda mucho más expandida y se puede analizar con mucha mayor facilidad, como podemos ver a este lado de la gráfica. Entonces, utilizan una cosa que se llama el TIWA, que es el Time Expanded Waveform Analysis. Entonces, cuando la onda está como más estirada, como para que lo entendamos más fácil, pues va a ser mucho más fácil identificar cada una de las características de cada uno de los ruidos respiratorios. Entonces, por ejemplo, en este estudio, lo que utilizan es multicanales. Ellos mencionan que cada uno de estas paleticas va a ser como un estetoscopio electrónico que se va a pegar. Esto no se pone pues como a la loca en desorden, sino que va a tener un punto específico. Va a ir localizado tanto en la parte anterior y en la parte posterior del tórax. El estetoscopio número 8 va en la tráquea y el estetoscopio número 16 va en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es que los ruidos no haya interferencia ni de los ruidos respiratorios normales, que sería el ruido traqueal, ni de los ruidos cardíacos. Entonces, el paso a paso, ¿cuál sería? Utilizamos micrófonos o algún dispositivo o el estetoscopio electrónico y lo ponemos en el paciente. De esta manera se registran los sonidos, ya sea con cámaras, con acelerómetros, con el neumotacógrafo, bueno, con lo que tengamos. Esto entonces, de esta manera nosotros obtenemos el sonido del paciente. Este sonido va a pasar por una serie de filtros tratando de reducir ruidos cardíacos y ruidos parásitos, así lo denomina como la literatura, porque tratamos de tener como el ruido respiratorio lo más puro y lo más limpiecito posible. Este ruido entonces ya limpio pasa a un análisis a una grabación analógica, perdón. Después de analógico se pasa a un sistema de transformación digital, y cuando ya está digital pasa al computador, y en el computador se hace un análisis matemático. Hay múltiples modelos, depende del ingeniero, depende del sitio donde estemos. Este artículo, por ejemplo, utiliza el análisis matemático de Fourier, que lo que hace es, como con las características que ya vimos, va a ir clasificando los ruidos respiratorios. Entonces, esto es como una representación esquemática de lo que pasa. Tenemos el paciente, en este caso utilizan un neumotacógrafo, entonces se ponen los micrófonos o las cámaras o los estetoscopios o lo que tengamos a la mano. De esta manera obtenemos el ruido respiratorio del paciente. Esto va a ir posicionado de una forma que nos pueda decir también la localización de la lesión, entonces, o de la alteración. De esta manera entonces tomamos los ruidos del paciente, esto se amplifica, pasa a un proceso de grabado analógico de alta frecuencia, siempre pasando por los filtros de eliminación de ruido, pasa al proceso digital, entra al computador, en el computador entonces se hace todos estos modelos matemáticos para poder clasificar. ¿Cuáles son los factores que van a influir en este proceso? Primero, edad y corpulencia del paciente. No es lo mismo hacerlo en un lactante o hacerlo en un paciente que sea obeso, a de pronto hacerlo en un adolescente, que sea delgado, que sea fácil ubicarle los micrófonos, que sea fácil que estos ruidos se transmitan con una mayor facilidad y que nos pueda dar como un ruido respiratorio más claro. También el volumen de aire en el pulmón, por ejemplo, un paciente que tenga una fibrosis o una fibrosis quística, que de pronto tenga una enfermedad crónica, que no haga que los volúmenes pulmonares sean los adecuados. La ubicación de los micrófonos también recordemos, porque estos hay que ponerlos en orden para poder saber que no se nos vaya a poner, por ejemplo, el que va en el corazón, pues se vaya a poner en el pulmón, porque eso nos va a alterar los resultados. El patrón respiratorio del paciente también influye mucho, porque en los niños, por ejemplo, que tengan una dificultad respiratoria, o en un lactante que va a tener una frecuencia respiratoria más alta, pues esto hace que se pueda alterar un poco la posición del paciente. Si lo tomamos en posición sentada o de pie o supino, pues también puede alterar un poco estas grabaciones. Las características del equipo, qué equipo tenemos, tienen que ser equipos calibrados, tienen que ser equipos especializados. No puede ser que yo grabe y vaya y escuche en mi computador con mis audífonos, no, o sea, esto tiene unos equipos especializados.
Y hablando de equipos, también contamos el equipo humano, o sea, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener ingenieros de sonido, ingenieros de sistema que nos ayuden como con todo este proceso analógico y de hacer pues la clasificación. También las condiciones ambientales, porque no es lo mismo grabar un sonido, por ejemplo, en el consultorio, a grabarlo en un aire, en un campo abierto, donde tengamos mayor posibilidad de contaminación del ruido, porque haya otras cosas que nos alteren. Entonces, finalmente, el mensaje que les quiero dejar con esta revisión, pues les quería como contar lo del análisis computarizado de los ruidos y pues por eso era importante identificar las características de cada uno de estos. Sin embargo, el mensaje que quiero que se queden todos hoy, porque pues esta es una herramienta muy valiosa, es que esto no es como que ya nos vaya a quitar a nosotros trabajo. O sea, todo esto hace parte como del manejo integral del paciente y la evaluación integral. O sea, partimos de una historia clínica, hay que hacerla completa con todos sus elementos, hay que hacer un examen físico completo como lo revisamos, hay que auscultar al paciente y esta sería como una herramienta que nos ayude a identificar muchas cosas, que tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad. Pero no quiere decir que yo entonces tengo mi paciente, lo conecto a esto y esto me va a solucionar a mí, pues la vida me va a decir, el niño tiene una neumonía, póngale esto y hágale esto. O sea, esto no es, esto nunca va a reemplazar ni el juicio médico ni la actividad que nosotros tenemos todos los días. Y eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias.